Maloki Shoknalesh. Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar con las clases de lengua maya. El primer tema que vamos a ver es el tema tsik, que significa saludar. Tsik significa saludar. Este va a ser nuestro primer tema del saludo. Hoy vamos a ver tres tipos de saludo. El de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos con el de buenos días. En lengua maya vamos a decir malo sastal ki. Malo sastal ki. La palabra malo significa bien, bueno o buenos. Sastal significa amanecer y la palabra kin significa sol. Si unimos esas tres palabras, en lengua maya vamos a decir malo sastal kin, que significa buenos días. El siguiente saludo es el de buenas tardes. En lengua maya vamos a decir malo chinil kin. Malo chinil kin. Malo significa buenas, chinil significa inclinar o ocultarse. Cuando el sol está en medio, a las 12 del mediodía, empieza a inclinarse para ocultarse. Entonces, vamos a saludar en lengua maya, malo chinil kin. Y por último, el saludo de buenas noches. En lengua maya vamos a decir malo akap. Malo, que significa buenas, akap, que significa noche. Malo akap. A continuación, les voy a mostrar unas imágenes donde vamos a ver buenos días, buenas tardes y buenas noches. El primero, acá vemos una imagen donde el sol está saliendo y el canto de un gallo, que eso representa los buenos días. En lengua maya, malo sastal kin. La siguiente imagen es el de buenas tardes. Cuando el sol ya se va a ocultar, decimos malo chinil kin. Y por último tenemos el de buenas noches. Cuando la luna, las estrellas ya salieron, la oscuridad, decimos malo akap. Buenas noches. Muy bien, alumnos. La primera tarea que les voy a marcar, les voy a pedir que en hojas en blanco escriban los tres tipos de saludos que vimos. El de malo sastal kin, malo chinil kin, malo akap. Entonces, en la hoja de blanco van a buscar recortes de libros antiguos, de revistas y de periódicos. Van a recortar y van a pegar una imagen, por ejemplo, el de acá, donde dice malo akap, van a buscar una imagen de una noche. La imagen de una noche lo van a recortar y lo van a pegar en un ladito de la hoja. Le van a tomar la foto y me lo van a mandar para que yo los califique. Esto ha sido la clase de hoy de lengua maya. Espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana. Muchas gracias.